Queridas amigas, amigues, amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganarlo. Y hoy el encuentro será alrededor del tema de los calendarios, de la representación del tiempo, y por eso tenemos aquí a dos ensayistas, escritores, antropóloga, filósofa, maestra, Xenia Llévenes. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Yo ya veo una mirada asesina sobre mi querido Philippe Aulet-Laprune. Nada que ver, pero bueno, a ver qué dice el calendario. Lo veremos desarrollarse, ¿no? Ya veo aquí a Luis David de Todos los Santos atando los guantes, y en la esquina opuesta al ensayista, editor Philippe Aulet-Laprune, que nos ha abierto descorrido las cortinas sobre el mundo de la errancia y la escritura. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes? Siento muy bien, listo. No sé lo que hay que pelear, pero vamos, si es un ring hay que hacer algo. Y ante una dama. Y ante una dama, pero eso sí todo. quedará. ¿Sí? Tú eres la... Blanca Salces, tu coach, no pide clemencia. De hecho, tiene ya ahí listas sus vendas, sus sales aromáticas. El género no importa, somos iguales. Perfecto. Y a todos les recordamos, ¿no?, que este es un encuentro intenso, muy breve, dramático, de 3 rounds. Cada round inicia con una pregunta y no gana el round quien dé la respuesta correcta, sino quien dé la mejor respuesta. Sin más, pasamos a la primera pregunta. ¿Qué día se llevó a cabo el cambio del calendario juliano al gregoriano? Pues en Año Nuevo, ¿no? Aprovechando la fiesta y todo, se cambió el 1 de calendario. enero. Y ya. No, fue el 15 de octubre de 1582. ¡Wow! Ya me voy. Esa sí me la llevé yo. Sí, No te preocupes. Eso es knockout, ¿no? Sí, Francamente, sí. eso es un knockout. Ya no No, puedo. no te preocupes, tenemos mejor. El Yo, día yo- que yo- nos yo volvimos pido más que le hagan prósperos. antidoping a mí. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Y es una respuesta rara, quiero decir, ¿no? Pero la respuesta también se va desarrollando, se va elaborando, porque a fin de cuentas, un calendario es una representación del tiempo. Una más, hay muchas representaciones del tiempo. Y ustedes han sido lectores, digamos, muy profundos, profesionales, de espacios de escritura donde el tiempo se mueve, ¿no? Donde hay un tránsito en el tiempo, de poesía particularmente, por ejemplo, ¿no? El tiempo se suspende, tanto el tiempo de la escritura como el tiempo de la lectura, que son dos tiempos que resuenan, ¿no? La persona que está escribiendo un poema que puede durar años para redactar un solo poema. Lo dejas, lo vuelves a trabajar, etcétera. En tu caso, ¿estarías de acuerdo con eso? La suspensión Sí, del tiempo en el creo poema. que la buena poesía hace eso, hace una suspensión del tiempo, que es rara, porque pues ¿cómo se puede suspender el tiempo? O sea, ¿qué significa suspender el tiempo? Si finalmente estamos hechos de tiempo, digo, somos como el tiempo que hemos vivido, ¿no? Y que se proyecta que vamos a vivir. Entonces, ¿qué significa esa suspensión? Pues yo creo que la poesía muchas veces tiene que ver con lo sagrado en muchas culturas y demás, porque precisamente suponen como tocar estas preguntas tan límite, ¿no? Tan de experiencias límite. ¿Cómo quieres que sepa yo eso, Conrad? ¿Qué significa? Yo te diría, Yo se lo suspendo. eso se vive. Como pasa con todas las experiencias de lo inefable, la poesía también roza lo inefable. De hecho, es una de las maneras de rozar aquello de lo que no se puede hablar, paradójicamente a través del lenguaje, pero llegando hacia algo del lenguaje que no es una definición, que no es aprender, que no es un concepto, abre otra puerta. Y en ese sentido se experimenta. Pero cuando toca la hora de explicarlo, si lo explicas, lo deshaces. Lo que es interesante pensar es que pues, un poema también es una construcción verbal, o sea, es una técnica. Hay algo ahí que lo sabemos, los grandes poetas dan textos que algunos son capaces de escribir un poema a toda velocidad y otros necesitan más tiempo, pero de todas formas es eso. Y yo creo que en cualquier construcción artística hay un deseo de relacionarse con la duración, con el tiempo.
Estaba pensando, por ejemplo, el día que la novela tuvo una gran revolución con Proust y después Joyce en inglés, es cuando se descubre una relación con el tiempo distinta que la conciencia tiene, y eso venía pues de investigaciones que Freud y no sé qué. Pero en esa época se empezó a pensar que la conciencia estaba hecha de manera distinta a lo que se pensaba antes, y en especial la famosa escena cliché de Proust con la Magdalena y que de repente viaja en el Horas tiempo. para describir nada más. Sí. Que quizá en la conciencia no haya tiempo, ¿no? Exacto. Entonces el tiempo finalmente es una ficción más, ¿no? Una construcción. Es una construcción que no dista mucho de las construcciones verbales de la poesía, ¿no? Y para regresar a nuestra pregunta tan correctamente respondida por Xenia, fue el 4 de octubre, Día del Señor San Francisco, de 1582, el Papa Gregorio III dijo, mañana va a ser 15. En Sí, un literal. acto de magia numérica, calendárica, etcétera, ¿no? Para instaurar un calendario que no siguiera la liturgia católica, que era el que existía antes, el juliano, que a su vez venía de los egipcios, ¿no? E instaurar un calendario más centrado en la astronomía y el sol. Muchísimas gracias. Esto, mi querido Philippe, hay que aceptar, fue un knockout de Xenia, Total. rápido, No lo inmediato, voy a discutir. No lo voy a pero discutir. es apenas el primer round de este episodio calendárico. Nos vemos en unos instantes en el segundo. No se vayan. Vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro después de este sorprendente knockout, único en lo que lleva la serie. Y la pregunta es, ¿cuántos años duró en uso el calendario republicano francés? Que estaba basado en el sistema decimal. Nada más la Revolución Francesa, creo. Y No, creo que lo como dejamos de 8 usar años. porque no podíamos pronunciarlo. 7. Ya. Ah, mira, aquí ya tenemos ganador. Bueno, No sé, no, yo evalúo más o menos 8 o 7 años. ¿y por qué se acabó? Fantástico. Pero aquí estamos ya en un terreno muy interesante porque ese calendario decimal llevaba la idea de erradicar todo lo que tuviera que ver con mito, con pensamiento religioso, y dejar a la razón en el centro del espacio público. Más o menos, porque también, como veía que había mucha religiosidad en la población, inventaron el ser supremo, que era, pues, no había un discurso alrededor, pero solo era una figura que la gente aplaudía, que era, pues, un dios, finalmente. Entonces, sí, era una figura sagrada, pero no había parafernalia, ni relato, ni sentido. Y no duró mucho. Pero sí, tuvieron la intuición los jefes, líderes de la revolución, que sí que había que dar alguna creencia. Que había que llenar ese hueco. ese En hueco. asuntos decimales, Ese miren, si hubiéramos tenido un dedo más en cada mano, nuestras cuentas serían mucho más fáciles. Sería duodecimal. Sí, se llama. El sistema duodecimal. Y ya serían los Duodecimal, 12 ¿no? meses, se divide la elipse en grados y tenemos Pues, exacto. Xenia, tú has explorado de una manera brillante la relación entre poesía y mística, poesía y pensamiento, poesía y lo sagrado, ¿no? Y el pensamiento religioso, iba a decir, ¿no? ¿Cómo ves esta frontera entre los dos? ¿O no hay frontera? Yo creo que en muchos casos no hay frontera. O sea, la frontera la establecen las jerarquías eclesiásticas o académicas que quieren ver si el que escribe qué es, si es un místico, si es un poeta, pero en la mayor parte de los casos es muy difícil distinguir las dos experiencias. De hecho, uno diría, bueno, la gente que escribe, los que yo he leído que escriben mística, que pienso por ejemplo en Juan de la Cruz, que es un maravilloso poeta, tú no sabes que es un fraile por lo que escribe, porque lo que escribe de la amada y el amado y son poemas de un alto vuelo erótico.
Y en este sentido no tiene nada que ver con una religiosidad entendida confesionalmente, catequesis, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y él escribe así porque cree que lo que está viviendo solo puede ser de alguna forma dibujado en un lenguaje así, erótico, afectivo, poético. Y dices, ¡ay, Claro. padre! Realmente ¡Ay, padre! sí. Me sonroja. O Sor Realmente Juana sí. en el primero O Sor- sueño, sí. que está muy cañón, Sí, ¿no? y Sor Juana en el Una- primero sueño, ¿qué es? Sí. Es alguien que ha tenido una experiencia, es todo a la vez. Claro. Pero incluso en poetas contemporáneos que son familiares a ambos, como Artaud, Ujú. contemporáneos o modernos, ahí hay una posición muy central de la religiosidad, ¿no? De hecho, viene a México, ¿no? a buscar un encuentro con un pensamiento anterior al cristianismo, ¿no? En México, ¿no? Sí, algo arcaico. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro de Artaud en México? Pues mira, tenemos que basarnos en los textos que el mismo Artaud escribió porque pues no sabemos bien, no hay testigos. Y los textos que están reunidos en un libro que se llama Los Tarahumaras cuentan efectivamente proyecciones que Artaud hacía sobre lo que le rodeaba, porque siempre me pregunté, él hablaba muy mal español, los indios tarahumaras seguramente muy mal también, yo creo que no había mucha comunicación, pero él dice que tuvo diálogos sobre el Atlántide, sobre cosas, pero sí había tienes razón, o sea, hay muchos autores. Recuerdo a Georges Bataille, que es contemporáneo, y Bataille dice que seguramente soy un santo, soy un loco, para presentarse diciendo que no quiere ser filósofo. O sea, el siglo XX en el mundo europeo le dio mucha importancia a una forma de sacralización. Rimbaud escribe en una carta, yo acabé considerando sagrado el desorden de mi espíritu. Pero utiliza la palabra sagrado. O sea, sí es cierto que hay un lazo profundo entre poesía y sensación de lo sagrado, ¿no? Lo sagrado en todos estos poetas, por lo menos tal y como yo lo veo, incluso aunque sean más aparentemente confesionales, que luego no lo son tanto, todos tuvieron a la Inquisición detrás, precisamente porque eran como muy sospechosos de heterodoxia, ¿no? De no estar siguiendo las cosas. Entonces, yo creo que lo sagrado es como la experiencia límite, la experiencia de la disolución de los límites de lo que significa ser humano para abismarte en algo que es mucho más grande que tú. Entonces creo que la poesía muchas veces es esa ventana. Si tú conectas con eso, eso es lo que puede pasarte con un buen poema. Yo tengo la impresión que cuando se habla de religión o de poesía se tiene una reacción reductora, digamos, en el mundo contemporáneo, en la sociedad contemporánea, ¿no? Se tiene una idea muy reducida de lo que es la religión, muy se ridiculiza, digamos, ¿no? Y de la poesía igual. No sé cuál sea la impresión que tengan ustedes. Sí, yo creo que tienes razón. O sea, son formas de relacionarse con el mundo, tanto poesía como sagrado, que parece ajeno a la lógica de la sociedad contemporánea, que está hecha de velocidad, juventud, eficacia, rentabilidad. Y todo eso no funciona con ambas posturas, la del poeta y la del hombre del mundo sagrado. O sea, Yo estoy de acuerdo con lo que dice Philip. Te tendría que noquear, pero en esto no puedo. Eso es Empezó en esencialista. tabaquería, bueno, Claro. esa es otra noción de lo sagrado, pero aquí como en existencialista, ¿no? Sí, pero también muy ligada a abismarse en algo que es más que el propio yo. Y si estamos en una sociedad muy centrada en el yo, pues obviamente es una sociedad cuya sensibilidad para la poesía, para lo sagrado, para preguntarse sobre los tiempos de lo sagrado, los tiempos del poema, pues está mermada. vivimos en esa caja, en esa jaula. Y hablando de abismarse, nos abismamos en el fin de este round, que yo debo decir que es un evidente, patente empate entre ambos, porque nos han llevado por los senderos de la palabra y de la poesía hacia ese sin fondo, hacia ese abismo luminoso, lleno de sentido, pero donde hay una suspensión de la realidad, del tiempo, de otras cosas. Muchísimas gracias por ese viaje. Y para volver a nuestra lejana pregunta inicial del round,
Pues la respuesta que dio Philip de 8 años es muy cercana a la realidad, a la respuesta acertada, porque la Convención Nacional decidió que el 24 de octubre de 1793 daba inicio el calendario decimal, pero Napoleón Bonaparte lo abolió en 1806. Entonces son 13 años. Senia, estarás de acuerdo en que 8, la cifra que dio Philippe, es aproximada, ¿no? Perfecto. Pero eso no cambia las cosas. Seguimos. Segundo round, un empate. El primer round se lo llevó Senia. Entonces, vamos a ver qué ocurre en nuestro tercer round. No se vayan. Tercer round. El round decisivo en este encuentro. O sea, tenemos el tonal Powali, que es uno de los calendarios, de los muchos calendarios que habían en el mundo prehispánico, en particular de los mexicas. Y ese calendario estaba compuesto de días. Ajá. Entonces, ¿cuántos días formaban el ciclo completo del tonal Powali? ¿No se pagaba Son por quincena? 18,000, no, es un ciclo del maíz y tiene que ver con el ciclo de Venus y de la luna. Entonces, si se saben eso, ya tienen la respuesta. Vamos. Yo sé, 52 años, que es una de las 52. cosas. Exacto. Yo les preguntaría, en el mundo contemporáneo, con nuestro calendario, con nuestros relojes, con nuestro tiempo, con lo que nos mandan a los celulares, la señal desde no sé dónde, un satélite probablemente, ¿no? Desde el espacio, ¿no? Nos dicen Dios, qué, es qué- Dios. qué Que nos segundo actualice. es Dios probablemente. Que nos actualiza el horario de verano. Aún con todo eso, hay una heterogeneidad del tiempo, yo creo. Sí, Es decir, claro. lo vivimos de manera distintas, ¿no? ¿Dónde podemos observar esa heterogeneidad del tiempo en nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos ver? En el día a día es muy... En las vacaciones de verano. Está el tiempo cronológico, está el tiempo que a lo mejor ha pasado 1 hora, pero a ti se te ha hecho como si pasaran 2 minutos o se te ha hecho como si pasaran 8. Está esta percepción... El de los niños, que solo depende de Santa Claus y el Exacto, cumpleaños. el de los Ajá. niños, que es un tiempo como muy diferente al de un adulto, ¿no? Entonces como que tenemos toda nuestra propia relación con nosotros mismos, la memoria también introduce ahí un factor con el tiempo particular, la expectativa. Lo que nos cuesta a veces es estar en el tiempo presente. El tiempo Exacto. muerto. A mí, Exacto. el tiempo de las lavadoras, o sea, son los 50 minutos más largos de toda mi vida. Sí. Y digamos que tú, Philippe, introdujiste la palabra duración Ajá. para evitar la palabra tiempo. Sí, o tratar de darle otra consistencia. A mí me gusta muchísimo el tiempo cuando estás en un avión y que llegas y que tienes jet lag, ¿no? Que el tiempo no es el mismo porque de repente tu cuerpo se acuerda que lo dejaste, una parte de tu alma quedó allá y, Tu almohada. y entonces no sabes cuándo dormir, cuándo comer y poco a poco pues te regulas en unos días, pero yo creo que es una experiencia que siempre es muy sorprendente porque todo el mundo tiene una receta contra eso, todo el mundo te dice hay que hacerle así, nada funciona. Y el tiempo es más fuerte que todo eso, que la melatonina y no sé qué. Y eso no lo sentíamos hace 100 años. Pues no, porque sí no tenías existía un- el jet lag. Exacto. Y Philippe, tú que has leído tanto a los escritores errantes, como los has llamado alguna vez, o exiliados, o buscadores, ¿no? Que traspasan las fronteras de su propio espacio cultural para buscar algo, ¿no? ¿Has encontrado reflexiones acerca de esto, de las diferencias de cómo se vive el tiempo? Fíjate que no lo tengo así tan preciso. Me gusta mucho el trabajo que hace Malcolm Lowry en Bajo el Volcán sobre la rueda y sobre el tiempo cíclico. De hecho, hay una habla del tiempo en el mundo budista, si recuerdo bien, diciendo, pues, el famoso cónsul que está hundido en un montón de mezcal, tiene el tiempo que se dilata y finalmente la novela ocurre casi toda en un solo día, que es el Día de Muertos, y el primer capítulo ocurre 1 año después de la acción, que es una manera de representar efectivamente esa idea, esa obsesión que tenía Lowry,
que el tiempo era circular, que siempre regresabas a lo mismo, ¿no? Entonces sí hay así la tentación de algunos de tratar de entender el mundo nuevo en el cual llegan o otros mundos, que también lo hizo Severo Sarduy cuando habla del mundo asiático, ¿no? Así algunos que tengo en la mente. Fantástico, fantástico. Y en cuanto a ese tiempo circular, ¿tú lo has encontrado en la experiencia literaria, en la experiencia poética? Sí, claro. La experiencia literaria creo que se puede encontrar. Octavio Paz tiene cosas que remiten a un tiempo circular, también a un tiempo en espiral. Borges también tiene estas cuestiones que remiten a la circularidad del tiempo en algunos de sus cuentos, ¿no? Son como la idea del tiempo circular está muy presente también en la filosofía. Estoy pensando en Nietzsche y en la idea del eterno retorno, por ejemplo, ¿no? Entonces sí creo que hay como varias concepciones de tiempo donde la circularidad, la linealidad, o sea, si es tiempo circular, si es tiempo lineal, si es un tiempo en espiral, que es más a la Hegel, eso en filosofía, ¿no? De alguna manera como que remite como que a la complejidad de todas las formas en las que se puede vivir el tiempo. El circular es en donde la historia se repite. Sí, el circular se repite, pero al repetirse hay una diferencia, porque para que algo se repita tiene que ser en cierta medida un poco distinto, si no hablaríamos de que estaría pasando lo mismo, al mismo siempre. Tiempo, exacto. Y en el mismo momento. Entonces tiene que haber como esta pequeña... Entonces es interesante esas digamos, distintas aproximaciones y miradas a algo que pareciera ser tan básico como es el tiempo. No pero es lo mismo Flans en los 80 que ahorita que vuelve a salir. No. Ahorita no. No es lo mismo ya. Los tres mosqueteros que 20 años después. Sí, ¿no? Bueno, pues en el Tonal Poguali, que es la cuenta de los días, Tonal Poguali, tonales días, se registran 260 días que están divididos entre los días auspiciosos y los infaustos. Y los infaustos, ¿no? Y toda esta organización de los días está hecha por una combinación de los 20 signos, 20 por los 4 puntos cardinales, de los días y la numeración del 1 al 13. Por eso se dice 1 caña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es el día de Quetzalcóatl, ¿no? Y que se fue a los cielos, Quetzalcóatl. Se inmoló en el Caribe. Y también es el día en que llegan los primeros europeos a las costas que se alcanzan a ver por Moctezuma. Pero quiero decir que en este gran círculo que trazaron también los mexicas, como tantas otras civilizaciones, ¿no? Saltamos al círculo que trazó en este round tan claramente Philippe de la Brune, por lo que le damos el round de este tercer round, ¿no? Al haber puesto a un tremendo autor, ¿no? Admirado por todos nosotros, ¿no? A Malcolm Lowry, Bajo el Volcán, y su idea de la cultura mexicana, su tiempo circular, etcétera, etcétera, también comentada y ampliada por Zenia. Muchísimas gracias, Zenia. Y entonces, recapitulando en el recorrido que hemos hecho en este tiempo, tenemos un primer round de Zenia, un empate y uno de Philippe de la Brune, por lo que tenemos un poético y celestial empate. En tiempo perfecto. No se vayan, los esperamos en nuestro siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganar. Muchísimas gracias.